asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente, compañeros, colegas asambleístas. Creo que es ocioso ya decir que el ecosistema manglar constituye un espacio natural y vital para la sustentabilidad de la costa ecuatoriana. Cumple funciones básicas, centrales, fundamentales. Evita la salinización del suelo. Constituye una barrera natural para controlar los flujos marinos y evitar precisamente que las marejadas y otros fenómenos similares puedan causar los destrozos que en los últimos años hemos tenido que lamentar. De igual forma, y creo que esto es lo fundamental, permite mantener la economía de las poblaciones costeras que viven de este aprovechamiento sustentable. Y además hay que hacer una reflexión. La economía no solo es la supervivencia, la economía está directamente vinculada a la preservación de la cultura, a la preservación de esos valores patrimoniales que son intangibles de los pueblos y básicamente de los pueblos que habitan en la zona costera, pueblos de nacionalidades indígenas, afros, que históricamente han sabido aprovechar de manera sustentable la utilización de este recurso. Por eso es importante esta ley, por eso es fundamental esta ley. Y hay que señalar con claridad, y eso por lo menos tiene que ser una transitoria de la ley, que no puede ser que con esta ley hagamos un borrón y cuenta nueva y dejemos saldado lo que pasó. Hay un decreto, hay el decreto, y este decreto lo que buscaba precisamente es establecer reformas al reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo que establezcan y busquen frenar, por ejemplo, la tala indiscriminada. Pero aquí ya los colegas asambleístas han explicado lo que pasó, esta reducción criminal de las zonas de manglar, pero al mismo tiempo que se redujeron los manglares de 362.000 hectáreas a 108.000, las camaroneras aumentaron de una producción permitida en la década de los 90, década neoliberal, de máximo 120.000, y se llegaron a explotar más de 250.000 hectáreas y se instalaron camaroneras de manera ilegal. Tiene que establecerse responsabilidades sobre eso, qué intereses fueron beneficiados, y eso tiene que establecerse claramente a través de una transitoria. ¿Cuánto se ha cumplido con la reversión de aquellas zonas que fueron instaladas de manera ilegal? Y además, el objeto de establecer en la ley las responsabilidades claras de quienes se beneficiaron de la explotación inescrupulosa de las zonas de manglar es para que incluso, si es del caso, establecer acciones legales que sean pertinentes, se lo haga en favor de aquellas personas que se beneficiaron a costa de sacrificar la zona de manglar. Esto es fundamental. Pasaron de 120.000 que estaban autorizadas a más de 250.000 hectáreas de explotación ilegal. ¿Quiénes se beneficiaron de eso? ¿Cómo se lograron esos permisos? ¿Cómo se logró establecer esta posibilidad de una explotación ilegal? Eso tiene que estar establecido a través de una transitoria que tiene que constar claramente en la ley. Creo que es importante señalar, y yo me voy a referir, colega asambleísta, con respeto, y creo que hay elementos importantes en la norma jurídica, pero es obvio que tiene que recuperarse algunos de los temas planteados inicialmente, con el objetivo de tener una ley que cumpla el propósito que todos tenemos y que todos queremos, que es preservar este ecosistema frágil. Voy a permitir realizar algunas observaciones. Creo que es importante recoger el artículo relacionado con el ámbito de la ley. Creo que eso ayuda a definir mejor los alcances de esta ley. Creo que es fundamental recuperar ese artículo, si es necesario profundizar la disposición constitucional respecto del derecho que tienen las comunidades para poder participar en la preservación de este ecosistema frágil, que estaba planteado precisamente en el artículo 7, me parece. Es importante recoger el tema de la participación de las comunidades y profundizar la disposición constitucional
en función estrictamente de esta ley, porque efectivamente en la Constitución está el gran marco, pero cada una de las leyes tiene razón de ser porque permite ampliar al ámbito específico de cada ley los preceptos que están señalados en nuestra Carta Suprema. De igual forma, no es posible, creo, que en una ley que busca precisamente y que tiene por objeto la Ley Orgánica de Conservación y Restauración del Ecosistema del Manglar, que no existan los principios. Esto es básico, fundamental, y si es necesario hacer una relectura de la Constitución y establecer un solo artículo de principios, pero es importante establecer cómo no va a existir en una ley de esta naturaleza el principio de precaución. Es urgente que exista ese principio, porque solo eso nos permite prevenir que se pueda seguir explotando de manera irracional o de manera ilegal, incluso estas zonas de manglar. Es importante que exista el principio de restitución, es importante, fundamental, que exista el principio de responsabilidad objetiva, es importante que quede establecido, estaba en el proyecto, el tema de la carga de la prueba. Esto es fundamental, de tal manera que esa carga de la prueba deba ser en función del que es el causante del daño ambiental. Creo que es fundamental, colega asambleísta, que se establezca un artículo en el que se condensen todos los principios por los cuales se desarrolla y se orienta esta ley. Esto es, creo que importante, hay que recoger. Hay algunas propuestas desarrolladas, me parece que del artículo 9 al artículo 14 del proyecto original, quizá es necesario condensarlos en un solo artículo y recuperar, pero debe existir en esta ley un artículo relacionado con los principios. De igual forma, creo que esto es importante, ya lo anotó el colega asambleísta Paco Moncayo, hay una especie de contradicción entre lo que se plantea en el artículo 7, en el artículo 3 y el artículo 10. El artículo 3, tal cual está redactado, deja abierta la posibilidad, o podría entenderse así, quizá es más lógico utilizar esa expresión, podría entenderse que en el artículo 3, que dice, leo la parte pertinente, dicho ecosistema no es susceptible de posesión o cualquier otro medio de apropiación y podrá excepcionalmente ser afectada por declaratoria de interés nacional y explotado racional y sustentablemente mediante concesión de acuerdo a la ley pertinente o aplicable en cada caso. Esto entra en contradicción con lo que está planteado en el artículo 10. Debe la ley establecer expresamente la prohibición de que se tale 1 metro más de manglar, no se diga 1 hectárea, 1 metro más de manglar no puede talarse. Y eso debe quedar claro, tal cual está redactado, podría dejar abierta la posibilidad de que esa concesión de la que se habla pueda dar lugar a que se establezcan nuevas concesiones para las camaroneras. Y creo que al mismo tiempo debe establecerse con claridad que la posibilidad de utilización sustentable de este recurso debe ser el medio que permita asegurar no solo la supervivencia económica, sino también la preservación de la cultura de los pueblos que viven en la costa y que viven en el entorno del manglar. Creo que esto es importante señalar. De igual manera, para concluir, creo que es fundamental que se establezca y se aclare lo relacionado lo referido a la aplicación del derecho a la tutela contra daños ambientales. Creo que eso también es necesario que se recupere del proyecto y se vuelva a incluir. Y finalmente, también me parece que es importante que este proyecto pueda, con lo que hemos señalado y con estas responsabilidades que tienen que establecerse en las reformas al reglamento que se expidieron en el 27 de octubre del 2008, se establece incluso en caso de tala de manglares, se deberán ser reforestadas a su costo, de acuerdo con la siguiente tabla, lo cual, esta tabla deja abierta la posibilidad de que con la condición de que se reforeste pueda, y pagarse por eso, pueda seguirse en la reforestación. Creo que la ley tiene que ser clara, no puede establecerse la tala de 1 metro más, tiene que revertirse
aquellas zonas que fueron ilegalmente ocupadas y tiene que permitirse al mismo tiempo el reacondicionamiento de este sistema sensible. Creo que estas son observaciones pertinentes, creo que son fundamentales para que todos cumplamos con el objetivo que queremos y que yo reconozco esa buena intención en la ley, por eso ha recibido una aprobación unánime, pero estas observaciones son precisamente para mejorar y cumplir con un objetivo que todos buscamos y todos queremos, que es la preservación de este ecosistema y, como ha dicho el asambleísta Moncayo, no solo del ecosistema, sino garantizar una vida digna de los pueblos que habitan en las zonas de manglar y adicionalmente de esa cultura también de aquellos pueblos que históricamente se han beneficiado de este recurso. Gracias, presidente, colegas asambleístas.